Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la cálida acogida que me habéis dispensado aquí en esta querida iglesia valenciana de Timoneda, por este sábado maravilloso que he podido pasar con vosotros y que todavía no ha terminado. Y como anunciaba nuestra hermana Liber, pues vamos con el cierre de esta jornada. Y quiero empezar recapitulando un poco lo que vimos ayer por la tarde y esta misma mañana. Si recordáis, para los que estuvisteis aquí o visteis por las redes en el programa de ayer, y para los que no, lo resumo brevemente, nos retrotraíamos a los comienzos de nuestro movimiento adventista, allí por 1844, después del Gran Chasco. Vimos aquella visión de 1847 donde la hermana White veía en el lugar santísimo las tablas de los 10 mandamientos y de una manera especial el sábado. Y veíamos cómo ella misma contaba, y lo cuentan testimonios de la época, cómo todo eso se convirtió en una época de debates, de discusiones, donde intentábamos evangelizar por medio de las evidencias bíblicas, ¿verdad? Que eran muy importantes, ¿verdad? Pero yo creo que todos habréis experimentado, yo he experimentado como esa manera de intentar llevar a otros a la verdad realmente funciona poco. Parece que la manera que tiene Dios de alumbrar la mente de otras personas es muy diferente a la que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y veíamos también como el propio James White, ya casi en su lecho de muerte, él veía en su propia vida cómo también había pasado por esas fases legalistas y él tenía un profundo arrepentimiento en su corazón. Y la hermana White recordaba cómo en su lecho de muerte, cogida de la mano de él, y viendo que se quedaba sin su gran compañero de vida, pero también sin su gran compañero de evangelismo, le era anunciado por el cielo que Dios iba a poner otros obreros en la obra. Y esos obreros llegaron por medio de estos dos pastores que vemos aquí en esta cita, que ya veíamos ayer, los pastores Waggoner y Jones, que eran esos pastores que le habían sido anunciados a la hermana White y que trajeron, según sus palabras, vamos a verlas ahora de nuevo, un preciosísimo mensaje allí en la conferencia de Minneapolis de 1888. Veíamos que la cita la vamos a ir ahora poniendo entera, porque ayer nos la puse entera, os dije que os iba a ir mostrando poco a poco, pero la hermana White, inspirada por el Espíritu Santo, decía que ese era el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Y veíamos esta mañana cómo, con todas las evidencias bíblicas, encontramos que del espíritu de profecía, encontramos cómo la hermana White nos asevera que aquello que empezó, aquella luz que estaba viniendo a la iglesia para que llegara al mundo, era el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo, el comienzo de la lluvia tardía. Pero como en aquella ocasión fue rechazado. Y habiendo rememorado lo que hemos visto ayer por la tarde y hoy, pues vamos a seguir. Y ahora sí vamos a ver esta cita de Testimonios para los Ministros, página 91, que os he ido mostrando, pero ya vamos a verla entera. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Dice, este mensaje, esto no os lo había mostrado hasta ahora, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Así que, primer gran punto del tema, que es lo que os anuncié que os quería comentar esta tarde. Bueno, ¿en qué consistía? ¿Cuál era el contenido de ese mensaje? Bueno, pues vamos a verlo de una manera resumida, de una manera somera. Es para profundizar mucho en ello, pero vamos a intentar ver a grandes pinceladas en qué consistía en ese mensaje. Presentar, como primer gran punto, en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Así que vemos que ahí el gran foco es Cristo, Jesucristo. No presenta como gran foco la ley, presenta a Cristo. Lo llama sublime Salvador y puntualiza algo muy importante que vamos a ir viendo. El sacrificio por los pecados del mundo entero. No dice el sacrificio por los pecados de los cristianos o de los que creen. Dice por los pecados del mundo entero. El segundo gran punto, que en ellos dos centraré lo que os quiero contar esta tarde, pero están muy relacionados. El siguiente gran punto es esto que sí que ya lo vimos ayer. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, a recibirla.
Y ahora dice que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y ahí sí que aparece la ley, los 10 mandamientos de Dios, esto que vemos aquí abajo en el púlpito. Pero veis que es una consecuencia de poner todo el foco en el primer punto, el sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Vamos a ir seguir viendo la cita. Y aquí, digamos que nos vuelve a decir lo mismo 2 puntos con otras palabras. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús, ¿verdad? Adquiriendo una mente legalista. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a Cristo, el foco en Cristo, a sus méritos y a su amor inalterable por la familia humana. Repito, fijaros en las palabras que usa. No dice por la comunidad cristiana, no dice por los adventistas del séptimo día, no dice por los que creen, dice por la familia humana. Todos, incrédulos, ateos incluidos. Todo el poder es colocado en sus manos, en Cristo. Y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Fijaros la misma secuencia que hemos visto antes. Primero el foco en Cristo, su amor por toda la raza humana, con su sacrificio por los pecados de todo el mundo y como consecuencia de ello, la posibilidad de recibir el don de su propia justicia, la propia justicia de Cristo. Y aquí la frase con la que arrancábamos ayer por la tarde, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Y veíamos esta mañana que efectivamente cuando empezó a ser expresado este mensaje, se estaba derramando el Espíritu Santo. Bien, así que, volviendo otra vez al comienzo de la cita, vamos a comenzar con este primer gran punto que os comentaba antes. Presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Bueno, vamos a ahondar un poco más. Os digo una cosa, esta cita de Testimonios para los Ministros, páginas 91 y 92, estas 2 diapositivas que os he mostrado son absolutamente autocontenidas. Si queremos entender el mensaje, solo tenemos que leer ahí pormenorizadamente. Pero vamos a intentar profundizar un poco más para entender lo que nos quieren decir esas palabras. Fijaros, repito, presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, ese es Cristo, el sacrificio en la cruz por los pecados del mundo entero. Para entender un poco esto nos tenemos que ir un poco y recordar un poco la historia del cristianismo y particularmente de la Reforma, porque después de tantos años de oscurantismo de esa iglesia medieval, que era un gran sistema falso de salvación por obras, llegaron los reformadores que recordaron el ¿qué? La gracia. La gracia no es por obras, es por gracia. Y aquí tenemos a este personaje que muchos reconoceréis y los que no, pues ahí os digo quién es. Juan Calvino, que vivió del 1509 a 1564. Juan Calvino es una figura importante porque su pensamiento, el pensamiento calvinista, la teología calvinista, ha quedado plasmada y continúa en la mayor parte de las iglesias protestantes. Y os comentaba algo de esta mañana, fundamentalmente el gran principio del calvinismo era la predeterminación, o llamaban también predestinación. ¿Por qué? Porque, fijaros, en contraste con esa salvación por obras que predicaba la Iglesia romana, ellos se dieron cuenta, los reformadores, que eso es un sistema falso, que la obra del Evangelio, la obra de la salvación, la obra de la redención es 100% obra de Dios, sin participación alguna del ser humano. Juan Calvino y otros reformadores se dieron cuenta de esto, pero se dieron cuenta también de que en la Biblia se dice claramente que habrá perdidos. Entonces, ¿cómo se podía conjugar la idea de que fuera la obra 100% de Dios con la idea de que hubiera perdidos? Porque estáis de acuerdo que la Biblia habla de que lamentablemente habrá perdidos, ¿verdad? Bueno, pues entonces la idea a la que ellos llegaron, y que, como os digo, ese pensamiento calvinista perdura hoy en día en las iglesias, mayor parte de las iglesias protestantes, es que Dios había predestinado a la raza humana, unos para salvación, otros para condenación. Pero claro, esto aparentemente salva el problema del Evangelio, es la obra de Dios, pero claro, es una obra terrible, ¿verdad? Porque esto de haber predeterminado a un buen número de personas a condenación eterna, pues es dramático, ¿verdad? Y no deja en muy buen lugar a Dios, ¿verdad? De hecho,
Calvino y el propio Lutero siguieron pensando en la mentira de la inmortalidad del alma, de tal manera que los perdidos estarían sufriendo eternamente en un lago de fuego. Estas son las ideas a las que lleva el calvinismo, ¿no? Y evidentemente pues dejan en muy mal lugar a Dios. Este no puede ser el Dios de la Biblia, del que 1 de Juan 4:18, creo recordar, dice que Dios es amor. No es amor alguien que hubiera diseñado tamaño plan, ¿verdad? Predeterminar a personas para una condenación eterna. Creo que estaréis de acuerdo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esta teología que planteó Calvino, pues muchos se dieron cuenta de que tenía ese problema. Y llegó este otro personaje. Jacobo Arminio, que vivió unos poquitos años después que Calvino, 1560 a 1609. Entonces, Arminio, consciente de estos problemas del calvinismo, enarboló otra teoría, según la cual el sacrificio de Cristo en la cruz era para toda la raza humana. No había predeterminación, pero consciente también de que la Biblia habla claramente de que habrá perdidos, él lo que ideó fue lo siguiente, y es que lo que Cristo hizo en una cruz fue una provisión, de tal manera que cuando yo acudo a Cristo, yo acudo a Él, yo me convierto, lo que Cristo proveyó para mí en la cruz me es dado, pero no antes. Ahora, eso solventaba el problema de la predeterminación del calvinismo y la horrenda idea de que Dios predestina a personas para una condenación eterna y para un sufrimiento eterno, pero tiene otro problema, y es que si Dios no me da el don, ese don para el que se ha hecho provisión en la cruz, hasta el momento en el que yo creo, realmente yo tengo una participación, el creyente tiene una participación. Es más, la iniciativa es del creyente. Es cuando el creyente se acerca a Dios que Dios le concede el don. En la cruz solo fue una provisión. Y el don es dado cuando uno se cree. Al final, fijaos, de la fe se hace una obra. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Os comento que el pensamiento calvinista y el pensamiento arminiano es el que divide al mundo cristiano hoy en día. Las iglesias cristianas son catalogadas o en calvinistas o en arminianas. Os comento, por ejemplo, que la propia Iglesia Adventista del Séptimo Día está considerada una iglesia arminiana. La Iglesia Católica está considerada una iglesia arminiana. La mayoría de las iglesias protestantes, como os dije, están consideradas iglesias calvinistas. Pero en esa luz que llegó a finales del siglo XIX, se quiso expresar con toda valentía lo que realmente dice la Biblia, que es algo que puede chocarnos, ¿verdad? Yo cuando hace poco le hablaba a una persona no creyente, no adventista del Séptimo Día, y en Cataluña, le hablaba de esto, me decía, es demasiado bueno para ser verdad. Fue lo que me dijo. Y a mí me maravilló porque, bueno, por lo menos identificó que era algo bueno. Y lo que expresa la Biblia, y lo que nos expresaron Waggoner y Jones, porque lo vieron en la Biblia como lo vio Waggoner en aquella visión que tuvo en 1882 en Hillsborough, California, cuando vio una visión de Cristo crucificado por él, y él estaba viendo allí que él era en ese momento el mundo con todo su pecado, y que Dios le amaba a él y por tanto amaba a Dios a todo el mundo, es que Cristo en la cruz dio su vida por todo el mundo. Fijaos en Juan 6:33 lo que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Por qué da vida al mundo? Porque donde deberíamos haber muerto todos y cada uno de los seres de esta tierra, por nuestros propios pecados, Él fue el que murió, de tal manera que podemos tener vida aquí en esta tierra. Si recordáis lo que le dijo Dios a Adán en Génesis 2:17, lo que le dijo en Génesis 2:17 es que el día que comiera del árbol, ese mismo día moriría. Cuando Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, nos dice que es la muerte inmediata. El pecado es un veneno para nuestras vidas. Y de la misma manera que cuando tomamos un vaso de veneno morimos a los pocos minutos, la consecuencia del pecado es la muerte inmediata. Pero Adán no murió.
Y no murió porque ese mismo día se les pusieron unos delantales con las pieles de un animal que representaba ese animal, el sacrificio de Cristo. El mensaje ya en Génesis 3 es de que tenemos un Salvador. Cuando nacemos en este mundo tenemos un Salvador. Y la prueba es que nacemos con vida a este mundo. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No es por la vida de los creyentes, no es por la vida de los adventistas del séptimo día, es por la vida del mundo. A toda persona que os encontréis y que le queráis hablar de Cristo, le podéis decir con toda certeza bíblica que Cristo ya ha hecho algo por él. Y es la propia vida que tiene aquí en este mundo. Nosotros podemos vivir en este mundo por el sacrificio de Cristo. La condenación que habría recibido Adán nos habría llevado a nosotros a ni siquiera nacer. Si podemos nacer es por la gracia, porque Cristo murió la muerte que deberíamos haber muerto nosotros. Así que cuando 1 Corintios 15:3 dice que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, esto es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El tema es ese nuestros pecados, ¿a quién se refiere? Para el mundo calvinista es para los predeterminados o predestinados para salvación. Para el mundo arminiano es para todo el mundo, pero ahí se hizo una provisión que te es dada cuando crees. Pero la Biblia lo que dice es que Cristo fue crucificado cuando aún éramos enemigos suyos, no cuando creemos. Cristo haya pagado ya por nuestros pecados. No hay cuentas pendientes ante el cielo, porque Cristo pagó ya por nuestros pecados. Es posible que os estéis alarmando y porque penséis que, bueno, esto es un mensaje universalista, ¿no? No, yo mantengo lo que he dicho antes. La Biblia dice claramente que habrá perdidos. Pero no será por lo que Cristo no ha hecho por ellos en la cruz del Calvario, sino por el rechazo de Cristo. Luego lo vamos a ver. De tal manera que, visto esto, con toda certidumbre, los amigos de la mujer samaritana, en Juan 4:41-42, dijeron: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ellos entendieron, ellos entendían quién era ese. Y ellos entendían que el anunciado Mesías sería el Salvador del mundo, el Salvador de la raza humana. La mayoría del mundo, no solo cristiano, la mayoría del mundo, e incluso también la mayoría del mundo cristiano, es que la religión es algo donde Dios da un premio si tú haces una serie de cosas. Y esto en realidad es lo que piensan la mayoría de las religiones, pero esto no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que Dios te da algo y Dios además te libera de aquello que te tiene atrapado, que es el pecado. Pero no es a cambio de algo, es gracia, porque si fuese a cambio de algo no es gracia, son obras. Y este era el gran mensaje de la Reforma, ampliado por esta nueva panorámica dada por Dios al mundo, a su iglesia, allí por estos pastores. Y el propio Juan, en su carta, en 1 Juan 4:14, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Fijaos en esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 403. Vamos a leerla detenidamente, es muy importante, dice: no hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya pagado en el Calvario. ¿Os dais cuenta de la magnitud que tiene esto? ¿Os dais cuenta de que evidentemente ese sistema de penitencias, de pago por el pecado, es un sistema falso donde evidentemente al que se quita de la ecuación es a Cristo? Porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Por el pecado que yo pueda cometer mañana, Cristo pagó.
Y de nuevo me decía esta persona, fue hace 3 o 4 semanas, una conversación muy interesante en Tarrasa, en la provincia de Barcelona. Yo le contaba esto y me decía, demasiado bueno para ser verdad. Y a continuación añadió, no lo creo. Bueno, es un paso, por lo menos reconoció que son buenas nuevas. Ahora, los que hayáis leído Mensajes Selectos, tomo 1, a lo mejor podéis decir con rigor que no recordáis esta cita. Y a lo mejor no la recordáis porque en la versión traducida aparece de este modo. No hay ningún pecado que pueda cometer el hombre para el cual no se haya hecho provisión en el Calvario. Es diferente, ¿verdad? Y esto recuerda a la visión arminiana que antes os contaba, ¿verdad? Cristo hizo una provisión en el Evangelio y es cuando el creyente ejerce fe, se allega a Cristo y para lo que se había hecho provisión, Cristo da la salvación. Ahora, yo creo en la buena voluntad del traductor que hizo esto, pero creo que estaba influenciado por una mente arminiana. Porque os voy a mostrar aquí el original en inglés y si alguien entiende el inglés, me gustaría que me ayudara para que comentara cuál de las dos traducciones es más correcta. Ahí, la palabra clave en inglés es la palabra satisfaction, que tiene un parecido a la palabra castellana satisfacción. La satisfacción no solo tiene que ser con el sentido del placer, sino la satisfacción de una deuda. Ahora, cuando se satisface una deuda, quiere decir que queda liquidada. Queda liquidada. No se ha hecho provisión. Cristo pagó, satisfizo mis deudas por mis pecados en la cruz del Calvario. Quiere esto decir, hermanos, que nosotros, cuando hemos venido a este mundo, no venimos bajo condenación, venimos ya con un Salvador. De la misma manera que Adán, cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, no murió, aunque la consecuencia natural de aquel pecado debería haber sido la muerte, pero no murió y Dios se lo expresó y nos lo dejó expresado a nosotros mediante aquellas pieles con las que ellos cubrieron su desnudez, que representaban el sacrificio de Cristo, lo que evitó la paga para ellos de su pecado. Mirad esta otra cita, el Cristo triunfante, página 292, dice, y cuando estuvo en la cruz exclamó, consumado es. Consumado es, ¿qué quiere decir? Habla de una obra terminada, ¿verdad? Consumado es. Si yo he hecho provisión, pero luego voy a dar, ¿creéis que se podría aplicar la expresión consumado es? No, podría explicarse ahora así como va en camino de ser consumado, pero aquí se dice consumado es. Dice, indicando que la lucha había terminado. La sangre del inocente se había vertido por la culpa. La vida que ofreció rescataría a la raza humana de la muerte eterna y sellaría la suerte de aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo. Rescataría a la raza humana, no a los creyentes, no a los cristianos, a la raza humana. ¿Creéis que Cristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados de Adolfo Hitler? Pagó. Lamentablemente, no lo sabemos, a lo mejor hubo un milagro de última hora, pero todo apunta a que, lamentablemente, Adolfo Hitler murió sin saber esto. A veces uso bastante siempre este ejemplo, ¿no? Y bueno, es porque siempre se le recuerda a lo mejor como uno de los personajes más malos que hemos conocido sobre la tierra, ¿no? Pues Cristo pagó por los pecados de Adolfo Hitler, por terribles que pudieran ser, o que fueron aparentemente. Cristo pagó por esos pecados. ¿Cristo pagó por los pecados del buen ladrón? Sí. ¿Cuál fue la diferencia entre el buen ladrón y el mal ladrón? Porque pagó por los pecados de ambos, que uno lo rechazó. El otro lo aceptó. Fue el mal ladrón el que perdió el don, pero no fue porque Dios no se lo diera, sino porque él lo rechazó. Fijaos esta cita, Colosenses 2, 13, 14, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El mundo protestante, el mundo evangélico, cree ver en este acta clavada en la cruz la ley. Pero ahí no está hablando de la ley, está hablando de un acta que era contraria contra nosotros. Es el acta de muerte por nuestros pecados, porque los pecados nos fueron perdonados en la cruz. Quiero hacer un inciso. Esta palabra, perdonándoos, es la palabra griega karizomai. No es la palabra habitual que aparece en el Nuevo Testamento cuando se habla de perdón. La palabra habitual es azimei, porque efectivamente la Biblia nos invita a que pidamos perdón por nuestros pecados. Este perdón es un perdón legal que Dios nos da en la cruz del Calvario. Cuando yo voy a Cristo a pedirle perdón, yo lo que le pido es limpieza de mi pecado. Ese es el perdón que la Biblia me invita a pedir. Pero por así decirlo, Cristo de entrada me ha exculpado. Donde yo tenía culpa, Él me ha exculpado. Él ha cargado con mis pecados y con mi culpa. Segunda de Corintios 5:19, este es muy claro, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó la palabra de que contemos esto. Que Dios ha reconciliado al mundo. Dios tiene el gran mensaje. Os amo, sois culpables, pero yo cargo con vuestra culpa. Y lo hace por amor, no por obligación. Hace no mucho le escuchaba a una persona en un púlpito decir que Dios hizo esto, Cristo hizo esto como un acto de responsabilidad. Pero esto es decir que Él es responsable, Él es prácticamente culpable de eso. No, lo hizo por amor, puro amor. No tenía ninguna obligación. Nosotros somos culpables. Nosotros tenemos la potestad de elegir entre el bien y el mal. Nos lo dice Deuteronomio 29:15 claramente. Dice, yo pongo ante ti el bien y el mal, la vida y la muerte, para que tú elijas. Nosotros hemos heredado por el pecado de nuestros primeros padres una tendencia en nuestra carne al mal. Pero la tendencia no es la decisión final. Romanos 5:18 dice, y este es otro mensaje que condensa el Evangelio. Así que como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, ¿verdad? Vino la condenación a todos los hombres, la condenación vino a todos los hombres. Él mismo había muerto y ya no habríamos nacido. Esto no es el pecado original que enseña San Agustín, Agustín de Hipona. Es simplemente de que él habría muerto directamente y nosotros hemos nacido en una situación degradada, en una situación de indefensión en la que sin un Salvador no tenemos escapatoria hacia el pecado. Pero dice, de la misma manera, por la justicia de uno, ese es Cristo, por eso se le llama el segundo Adán, porque se le compara con el primero, vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo mismo que lo que hizo Adán afectó a toda la raza humana, lo que hace Cristo afecta a toda la raza humana. Y este es ese primer gran punto que aparece en el mensaje. Ahora, Dios no se resigna a esto. Dios hace esto por nosotros con un fin, que es el de levantarnos del precario estado en el que estamos. Y aquí aparece el segundo punto. Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. ¿Cristo tuvo una vida justa? ¿Estáis de acuerdo que sí, verdad? Pues Dios nos invita a recibirla. Aquí no estamos hablando ya de mera legalidad, aquí estamos hablando de recibir esa vida para que sea vivida en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y aquí sí que aparece la ley. Dios primero exculpa y después te sana. La mayoría del mundo cristiano lo piensa al revés.
sánate, líbrate del pecado, entonces Dios te da la recompensa. Pero eso es el paganismo. El paganismo estaba enseñando sacrificios que había que hacer a los dioses o al Dios para escapar de la ira de los dioses. Yo hago para que Dios me libre. No, la verdad de la Biblia es, yo te libro, yo te esculpo y luego te sano. Pero no bajo la espada de Damocles del castigo, sino entendiendo cuánto te amo. Los seres humanos, esto es una gran regla de psicología, bajo la amenaza del castigo no funcionamos bien. Bajo la recompensa es como funcionamos y es cuando realmente nos empezamos a activar. Y esta es una regla psicológica que Dios la entiende perfectamente porque Él la puso en nosotros. Y mirados cómo los dos puntos están enlazados, como os decía. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir constreñir? Quiere decir, ¿verdad? Animar, impulsar. Lo que nos impulsa es el amor a Cristo, el amor de Cristo, no el amor a Cristo, es el amor de Cristo a nosotros. No nos impulsa la recompensa que podamos ganar el cielo, no dice esto la Biblia, dice el amor de Cristo. Pensando esto, ¿cómo nos constriñe el amor de Cristo? Considerando que uno murió por todos. El primer punto. Dice, luego todos murieron. Cuando yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, cuando yo entiendo que a pesar de todas las miserias, todos los pecados que el Espíritu Santo me muestra claramente que hay en mi vida, Él me dice, a pesar de todo, yo te he exculpado. Yo he pagado por ti en el Calvario. Y entonces, dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió toda la raza humana, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La idea es que, contemplando el amor de Cristo, empieza a aparecer lo que es nuestro gran problema, que es nuestro amor por nosotros mismos. Pero ese amor por nosotros mismos es algo que, ¿quién fue el gran pionero en todo esto? El amor por sí mismo. Lucifer, ¿verdad? Alguien que se empezó a exaltar. El amor por uno mismo, el amor por el yo, es algo que está bien impregnado en nuestras vidas, ¿verdad? Y es algo que nos sujeta, que nos retiene. Es solo entendiendo cómo Dios verdaderamente nos ama cuando realmente empezamos a despreciar nuestro yo. Porque Dios ama a personas pecadores, enemigos de Él como nosotros. Y eso es lo que quiere que entendamos. Fijaos, si de alguna manera podemos resumir este mensaje de la justificación por la fe, ese mensaje de la justicia de Cristo que pregonaron allí finales del siglo XIX los pastores Waggoner y Jones, y que era el comienzo de la lluvia tardía, es que Dios verdaderamente nos ama, pero no a nosotros adventistas del séptimo día. Ama a toda la raza humana. Nos amaba a nosotros antes de la conversión, nos ama a nosotros después de nuestra conversión o aparente conversión, cuando aún muchas veces le seguimos dando la espalda, le seguimos negando, ¿verdad? Como los apóstoles hicieron allí cuando estaba a punto de ser crucificado. Los encantos incomparables de Cristo, de los que hablaba Ellen White, eso es lo que Dios quiere que entendamos. Cristo resistió todas las tentaciones en la seguridad de que su Padre le amaba. Y la primera y gran tentación que Satanás siempre va a intentar inculcar en vuestras mentes y en mi mente es que Cristo realmente no nos ama. Que nuestra vida es suficientemente triste y pecadora como para pensar que no hayamos pedido el favor de Dios. Pues sí, Dios nos ama y nos lo ha demostrado en que antes de que hubiésemos nacido, Él ya fue muerto por nuestros propios pecados. Y esto además nos ayuda también a practicar la justicia en nuestra vida, porque esto nos ayuda a relacionarnos con los demás. Nosotros siempre encontramos personas que no nos son muy simpáticas, ¿verdad? A veces sin mucha razón, por nuestras subjetividades, pero hay veces que es con bastante razón, porque hay gente que nos incordia, que nos hace mal, ¿verdad? Pero tenemos que entender que si hay alguien que no es simpático hacia Dios, somos nosotros mismos. Y a pesar de todo, Él nos ama. Y nos amó tanto que murió por nosotros. Y por eso el versículo siguiente anima a decir, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Conocer a las personas según la carne es a relacionarnos
con ellas en función de la bondad que tienen hacia nosotros. Eso lo hace cualquiera, ¿verdad? Nuestro concepto de amor es un amor salarial, ¿verdad? Amamos a quien nos ama, ¿verdad? El amor de Dios ya hemos visto que no es así. Y cuando entendemos esto, es cuando podemos empezar a entender y a ejercitar en nuestras vidas lo que no es una quimera, y es que amemos a nuestros enemigos. Nosotros, hermanos, no podemos hacer nada que no hayamos primero observado en otros. Esto es otra regla de la psicología humana. Para todo tenemos un modelo. Todos nuestros comportamientos tienen un modelo. Muchos de ellos han sido nuestros padres, ¿verdad? Por eso, los que tenéis hijos, habréis observado que muchos han heredado defectos vuestros, o vosotros mismos, yo mismo observo que he heredado defectos de mis padres, porque tenemos un modelo. Nosotros podemos realmente amar a nuestros enemigos porque hemos visto que Cristo es lo que ha hecho. Porque la Biblia nos dice categóricamente que nosotros nacemos exculpados por Dios, pero enemigos de Él, por nuestra naturaleza. Fijaros esta cita. Este libro es un libro poco conocido aquí en la lengua hispana porque no se tradujo del Espíritu de Profecía. Bueno, hay traducciones pero no oficiales. Es un libro que se titula Confrontation, o Confrontación en castellano, y la cita dice: cuanto más plenamente apreciemos el sacrificio infinito que hizo nuestro Salvador para expiar nuestros pecados, tanto más cerca estaremos en armonía con el cielo. Esto es la justificación por la fe. Lo que Dios nos dice es, bueno, yo te convenzo de pecado, yo te convenzo de quién eres tú. Ahora, mi solución es, mírame a mí, mírame a mí. No es mirando la ley lo que nos va a sacar de nuestros pecados, es mirando a Cristo, mirando lo que Él ha hecho, mirando cómo Él ama, aunque no sea amado. Porque, hermanos, no estamos en sintonía con el cielo si no somos capaces de amar a nuestros enemigos. Fijaros esta otra cita, la voy a poner escalonadamente porque resume en gran manera estos dos puntos que os decía que van escalonados y resumen en gran manera el Evangelio. Review and Herald del 13 de diciembre de 1892. Fijaros que la cita también es de la época. Y aprovecho para decir, los libros más importantes, más representativos del espíritu de profecía, El deseado, el camino a Cristo, El conflicto de los siglos, ¿sabéis cuándo fueron escritos? En aquellos años, en los años 1890. Y reflejan toda la luz de aquello el mensaje. Dice, la salvación ganada para el hombre por medio del sacrificio de Cristo es la única que sirve. No hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Solo la salvación ganada por el sacrificio de Cristo por toda la raza humana. Pues es eso lo que salva del pecado, la causa de toda la miseria y los lamentos del mundo. O sea que el sacrificio de Cristo puede salvarme de mis pecados. Tiene que ser así porque ese es el concepto de salvación. La salvación no es meramente ir al cielo. Eso es la consecuencia de la salvación que realmente Dios quiere ejercer en nosotros. Dios lo que quiere hacer es el estado degradado, el estado degradado en el que cayó el hombre después del pecado de nuestros primeros padres, Él nos quiere sacar de ahí. Cuando José le fue anunciado por el ángel el nombre que le debían poner al niño, le dijo que le pusieran por nombre Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, El objetivo final de Cristo primeramente, Dios nos exculpa, Cristo paga por nuestros pecados, pero su objetivo es salvarnos del pecado. Y ahí es donde sí que entra nuestra aceptación. Nosotros podemos aceptar o no. Y la Biblia nos dice que si aceptamos el sacrificio de Cristo, aceptamos a Cristo tal cual es, Él nos va a salvar del pecado. Y va a hacer una obra especial ahora que está ejerciendo ese ministerio en el lugar santísimo, purificando su santuario, purificándonos a nosotros. La misericordia de Dios
es lo que continuamente atrae a Jesús al pecador. Es decir, nosotros tenemos una tendencia al pecado, pero ¿qué es lo que crea una tendencia aún más poderosa en el otro sentido? La misericordia de Dios. No es el temor al pecado, al castigo. El temor al castigo, nunca, el temor al castigo degrada al ser humano. Los que tenéis hijos lo habréis experimentado. Como eso complica más la situación con los niños. Yo no los tengo, pero me parece haberlo observado. Y lo recuerdo también de mis tiempos de niño, ¿no? Donde ese tipo de acercamiento creaba en mí más rebelión. La misericordia de Dios es lo que continuamente atrae a Jesús al pecador. Si éste responde en penitencia y confesión, asiéndose por fe a la esperanza puesta ante él en el Evangelio, Dios lo aceptará, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y dice ahora, así la ley de Dios no es devaluada por el Evangelio. Yo decía al principio, no penséis que esto que estamos hablando es universalismo, no es gracia barata. Es el mecanismo que tiene Dios para salvarnos del pecado. Primero, exculparnos. Él se ofrece, Él paga por nosotros. Así la ley de Dios no es devaluada por el Evangelio. Y dice ahora, sino que se rompe el poder del pecado y el cetro de la misericordia se extiende al penitente pecador. ¿Entendemos que el pecado tiene un poder hacia nosotros? Sí, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que el amor es un poder aún mayor. Y la única manera de que contemplemos el amor es contemplándolo en Cristo, crucificado por nosotros, por los pecados del mundo entero. Antes de que nazcamos, antes de que nos arrepintamos, antes de que nos bauticemos, antes de nada. Él unilateralmente se ofrece y paga por nosotros, por toda la raza humana. Hermanos, contad esto a las personas. Muchos os dirán lo que me dijo este amigo de catalán. Me dijo, demasiado bueno para ser verdad, no lo creo. Bueno, ahí queda, a lo mejor un día lo cree. Porque estoy seguro que el Espíritu Santo va a trabajar en su mente, estoy seguro. Además es un hombre bien atormentado, un hombre ya entrado en años donde no ha llegado a la vejez en el mejor de sus ánimos, ¿no? Con muchos problemas familiares, él se ve abatido por su salud, por sus problemas familiares. Estoy seguro que el Espíritu Santo va a trabajar en su mente para mostrarle la realidad de todas estas verdades. Pero nada le acercaría a Dios el que yo le hablase del temor al castigo, del temor a las plagas, de la recompensa en el cielo. No. Fijaros, hemos visto antes, se rompe el poder del pecado. La Biblia nos enseña de que hay un poder del pecado y que Dios lo puede romper. Sí, está en la Biblia, en Hebreos 2. Y nos dice cuál es el poder del pecado y cómo lo rompe Dios. Y es precisamente con su sacrificio, fijaos. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, de la suya, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, su muerte va a romper el imperio de la muerte que tiene el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo? Hebreos 2:15. Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué servidumbre? La del pecado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Aquí si creemos la Biblia, que nos sujeta a la servidumbre del pecado, el temor de la muerte. El temor de la muerte, el temor del infierno, no hace más que perpetuar nuestro problema, agrandarlo. Estos días, hablando un poco de todo el panorama de salvación, del panorama profético, del panorama actual, hablábamos de la enseñanza católica, ¿verdad? De las indulgencias, del temor al infierno. ¿Habéis visto que el temor al infierno haya mejorado el corazón de los seres humanos? ¿O más bien lo degrada aún más? Más bien lo degrada aún más. Lo único que atrae, lo único que tiene más poder que el poder del pecado es el poder del amor de Dios. Satanás nos ha hecho creer, y es algo que está bien impregnado en nuestras mentes,
en mi mente desde luego está bien impregnado que el mayor poder en el universo es la fuerza. ¿Quién es el ser con más fuerza en este universo? Dios. Pero ¿cuál es el mayor poder en el universo? El amor. El amor tiene más poder que la fuerza. Aunque todas las apariencias del mundo que nos rodea nos parecen indicar que la fuerza tiene más poder. Pero el amor tiene más poder. Y estoy seguro que todos lo habréis podido contemplar en vuestras vidas. Habréis tenido, a nivel humano, incluso, situaciones en las que el amor realmente ha conmovido vuestra alma y os ha sacado de una situación en la que estabais bien incrustados. El amor es más poderoso. Aunque Satanás nos quiera hacer creer lo contrario. Mirad esta otra cita. Review and Herald, 3 de septiembre de 1889. Son muchas citas, disculpadme, pero creo que son muy pedagógicas y creo que es bueno que nos impregnemos de estas ideas y cambie nuestro paradigma. Que Dios primero exculpa y luego nos sana, luego nos libera, no al revés. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada. ¿Qué es imputar? Es atribuirte algo aunque realmente no es tuyo. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada. No por ningún mérito de nuestra parte, ahí está claro que no es realmente nuestra, sino como un don gratuito de Dios. Gratuito. Gratuito es gratis, no es a cambio de nada, no hay obras. Dios nos imputa nuestra justicia. Hemos visto antes en 2 Corintios 5:19 que dice que no estaba imputando sus pecados al mundo. Leíamos esta mañana que la última revelación de Dios, de misericordia de Dios al mundo, es la revelación de su carácter de amor. Este es el gran mensaje que tenemos que dar al mundo. Este es el evangelio eterno del que habla el mensaje del primer ángel. Porque el mensaje de Waggoner y Jones no es sino la expresión del evangelio. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente porque sabe que si la gente la recibe plenamente, él habrá perdido su poder. ¿Qué intenta inculcar Satanás en nuestras mentes? ¿Cuántas veces ha intentado inculcar en mi mente, y estoy seguro que en las vuestras también, Fernando, olvídate, tu caso es desesperado. Mírate a ti mismo, y eso es verdad. Yo me miro a mí mismo y mi caso parece absolutamente sin solución. Pero Cristo me ama. Y Cristo ha pagado por mis pecados. Y Cristo quiere hacerme entender eso. Y eso es lo que conmueve mi corazón. Y fijaros cómo el enemigo no quiere que esto se afiance en nuestras mentes. Él quiere que pensemos de una u otra manera, de una manera disimulada, en una salvación por obras. Yo hago algo y entonces es cuando Dios me recompensa. El confesionario católico no ha hecho más que degradar las almas humanas, hermanos. Hay un libro de un ex sacerdote católico, bueno, ya murió, un sacerdote católico que acabó abrazando la fe protestante, él acabó abrazando la gracia canadiense, el pastor Chiniquy, que escribió su testimonio de cómo se salió de la iglesia de Roma y escribió otro libro que se llama El Confessionari, y de todas las atrocidades que él ha presenciado y ha sido testigo alrededor del confesionario. Bueno, no me desvío más del tema, y dice a continuación: si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que en su experiencia haya duda, incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. En vuestros peores momentos, cuando seáis más conscientes de los más horrendos de vuestros pecados, recordad algo siempre: Dios os ama, Dios os ama. Y en vuestras más fieras tentaciones, el Espíritu de Profecía dice claramente que el gran ancla al que Cristo
se asió, cuando en carne humana estaba en este mundo, sometido a las tentaciones a las que somos sometidos nosotros, y más porque tenía nuestra carne, era la seguridad del amor de su Padre. Aunque Satanás le intentaba inculcar la idea contraria. Por ejemplo, en la cruz, cuando Cristo fue tentado y dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? Satanás le estaba tentando porque todas las apariencias parecían indicar, convendréis conmigo, en que Dios el Padre le había abandonado. Allí, colgado en un madero, insultado por todos, escupido por todos, por aquellos a los que él amaba y que quería salvar. ¿No parece eso alguien abandonado por Dios? ¿No es una gran tentación? Pero la fe venció por las apariencias y él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Fijaros lo que dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Satanás nos quiere hacer en creer, Satanás ha hecho creer a la mayoría. He tocado. Jonathan, he tocado algo, aparece aquí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Satanás nos quiere hacer creer que el pecado se enseñoreará sobre nosotros. Pero la Biblia dice no. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo ha pagado por vosotros. Y el pecado así no se enseñoreará de vosotros. Dice a continuación, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, Gálatas 3:10, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Intentar nuestra salvación por medio de la ley nos lleva a la perdición, porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Es solo mirando a Cristo, es solo mirando a su amor cuando se rompe el poder del pecado. Gracias, Jonathan. Quiero hacer ahora un pequeño test. Esta frase: vuélvete a mí y yo te redimiré. ¿Pensáis que esta frase lleva el sello de Dios? ¿Pensáis que podemos encontrar algo así parecido en la Biblia? ¿Qué os parece? ¿Eso está mal? Dicen por ahí. ¿Por ahí qué decís? Vuélvete a mí y yo te redimiré. Sí, y algo más, porque en la Biblia encontramos esto. Isaías 44:22. Redimí, y además en el orden cambiado. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cuál fue el primero de los actos? ¿El volverse a él o la redención? Vuélvete a mí porque yo te redimí. El enemigo quiere que creamos algo así. Vuélvete a mí y yo te redimiré. Eso es salvación por obras. Otro test. Esa frase: no peques más y no te condenaré. Eso está mal, ¿verdad? ¿Recordáis de alguien que dijo en la Biblia justo algo en el orden inverso? Os voy a dar una pista. Yo no te condeno. Yo no diré. Ahí tenéis al Señor escribiendo en el suelo y debajo la mujer hallada en adulterio. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer hallada en adulterio? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El orden es ese. Ni yo te condeno, ve y no peques más. En el amor que María Magdalena vio en Cristo no condenándola, cuando ella sabía de su culpabilidad, en ese amor, eso fue lo que tuvo poder sobre su corazón. Hasta el punto de que 7 demonios de ellas fueron sacados de allí. Lo que querían hacer con ella los fariseos, ¿creéis que la podía mejorar como persona, podía mejorar su corazón? Fue el amor de Cristo lo que constriñó su alma. ¿Quién creéis que es el artífice de esta frase de abajo? Ahí lo tenemos, no quiero ni mostrarlo. Pero eso está susurrado por el enemigo a nuestros oídos. No peques más y no te condenaré.
el temor a las consecuencias del pecado, el temor a la muerte, es algo que no puede cambiar nuestro corazón. Lo que hace es degradarlo más. Y la esencia del Evangelio, exactamente, y la esencia del Evangelio siempre la vamos a encontrar en estas dos cosas, en este orden. Primero, Dios no condena y luego te salva del pecado. Por eso Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. No nos condena el mundo, no nos condena el mundo. Perdón, no nos condena Cristo. Fijaros el orden, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primero Él paga por nosotros y luego nos salva del pecado. El mismo orden, Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando a veces podemos escuchar dudas sobre la posibilidad de que Dios nos dé la salvación sobre el pecado, aquí tenemos la evidencia. La evidencia es que Él entregó a su Hijo por nosotros y nos dice: si ha hecho eso por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Fijaros en aquí está muy claramente expresado. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para, consecuencia, después, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero primero, Él muere por nuestros pecados. Y luego la siguiente frase vuelve a mostrar la misma secuencia. Por cuya herida, su muerte, fuisteis sanados. Ese es el orden. No es sánate y entonces yo te libro de la herida. No, es yo te libro de la herida y como consecuencia te sanan. Los psicólogos, muchos psicólogos han hecho muchos experimentos, con ratones incluso, como funcionan mal bajo castigo, funcionan bien bajo recompensa. Quiero leeros antes de nada, mirad, hace poco más de una semana recibí una comunicación de alguien a quien yo no conocía, me imagino que se pondría en contacto conmigo por los vídeos, por mi canal, y me mandó su testimonio. Yo no voy a desvelar su nombre, pero aún así yo pedí permiso a esta persona para que yo pudiera contar su testimonio. Ella me lo dio y así lo voy a hacer porque me parece muy interesante, me parece muy revelador lo que contó esa persona. Ella expone sus errores en su concepción de la Biblia, pero me parece que lo hace de una manera muy humilde y creo que muy pedagógica para que todos nos podamos reflejar de alguna manera en esto. Esta persona me escribió: la verdad, os digo que es una persona adventista del séptimo día. He perdido un poco la fe en la Biblia. Esto no denosta la Biblia. Ella misma dice que luego esto lo dice con vergüenza. Porque nunca encontré el Evangelio en la Biblia. Aunque sé que lo que el mensaje de 1888 explica es lo que está escrito en la Biblia, se me hace muy difícil estudiar la Biblia. Sigue diciendo: la verdad me produce un poco de miedo, porque no puedo ver de otra manera sino con ojos legalistas. Y no puedo ver el amor de Dios ahí sino solo en los materiales de 1888. Y ahora dice: lo digo con vergüenza, es decir, esto que nadie piense, esto no es una crítica a la Biblia. Ella lo dice: lo digo con vergüenza. Pero os digo, a mí me parece que esto es un gran ejercicio de sinceridad en esta persona. Yo le contesté mi opinión, y mi opinión es que todos tenemos una tendencia a ver la Biblia con ojos legalistas. Es un problema de nuestra condición caída. Por eso necesitamos del Espíritu Santo para que nos muestre la verdad. Nosotros creemos ver en la Biblia órdenes, mandatos, castigos. Pero la Biblia realmente no expresa eso. Y Dios tuvo a bien enviarnos luz adicional, el Espíritu de profecía, los mensajeros de Dios de 1888 para enseñarnos la magnificencia del Evangelio. Ella me siguió escribiendo: tal vez Dios dio este mensaje a Waggoner y Jones
porque sabía que nuestros ojos estarían tan ciegos y no podríamos encontrar el Evangelio. Y a decir verdad, no conozco a ninguna persona a mi alrededor que conozca ese mensaje y solo ven la Biblia como legalismo. Quisiera encontrar información sobre la cruz y no la encuentro. Dios sabe cuánto anhelo este mensaje. Es medicina para las almas heridas. Yo le respondí y ella me escribió más. Me dijo: lo único que sé es que desde que vi a Jesús crucificado, el primer punto del mensaje, sé que hay un poder para obedecer y no es la ley. Y cuando escucho la ley, mi mente lo rechaza. Esto tampoco es acertado. La mente tiene su función. Pero ella reconoce que ella ve la ley con unos ojos legalistas. La ley no es para salvar, es para informarme de mi pecado. Y cuando escucho la ley, mi mente lo rechaza y quiero saber más sobre el Evangelio para tener poder para obedecer. Y me pongo muy triste cuando escucho la ley, porque sé que no puedo. Pero cuando escucho el Evangelio, veo a un Dios que es bueno y me reconcilia con Él. Y tengo ganas de obedecerle. Ni siquiera tiene que decirme lo que tengo que hacer porque quiero hacerlo por mí mismo. Y no soy capaz de encontrar el Evangelio en la Biblia porque parece que dijera más de lo que hay que hacer que de lo que Dios hizo por mí. Pero ella lo ve mal y ella lo reconoce, como todos tendemos a verlo mal. Y si eso está, tal vez es una muy pequeña parte muy escondida, escrita en chino, con un lenguaje que no entiendo. Ver, ella reconoce que hay cosas que no entiende, que ve la Biblia con unos ojos legalistas, pero ella ha entendido que el Evangelio, aunque está en la Biblia y no lo ve, el Evangelio es mucho más de lo que ella cree ver en la Biblia. Y recuerdo un poco lo que hablamos ayer al principio, el gran problema de nuestros inicios adventistas, allí en el siglo XIX, y sigue siendo nuestro problema, hermanos, es nuestro legalismo. Es nuestro legalismo. Hemos creído ver en el sábado y en otras muchas cosas la espada de Damocles que significará la salvación, la perdición. El sábado será la prueba final, sí, pero el sábado es precisamente, no tengo tiempo para extenderme, una manifestación de la justificación por la fe, porque es el día que recibimos el reposo de Cristo, para que reposemos de nuestras obras. No se trata meramente de no ir a trabajar, hermanos, es reposar de nuestras obras para vivir por las obras de Cristo. La misma secuencia, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, primero nos redime de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, todo esto dice, bueno, pero ¿y si me quedo solo con la primera parte? Yo acepto la justificación que me ha dado Cristo por mis pecados, Él ha pagado por mí, yo no quiero la parte segunda. Dice el Espíritu de Profecía, El Camino a Cristo, página 27, dice, el pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz arrepentido por sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. En otras palabras, por ponerlo a la inversa, ¿qué es lo que nos puede apartar de la salvación eterna? Resistir a Cristo. Si aceptamos a Cristo como el sacrificio por nuestros pecados, Él se va a encargar por el Espíritu Santo de atraernos y de guiarnos al pie de la cruz arrepentidos por nuestros pecados. Es su obra, no es la nuestra. En nosotros está el aceptar o el resistir. Hay un pecado por el que Cristo no pagó, que es el rechazo del Espíritu Santo. Habrá dos grupos, unos que hayan aceptado a Cristo y otros que lo hayan rechazado. Esa será la gran división final. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y a continuación dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que nos condenará, lo que nos puede condenar es el rechazo
de la gracia de Cristo. Si aceptamos la gracia de Cristo, dice que Él nos llevará al pie de la cruz arrepentido por nuestros pecados. Así que es importante que aceptemos al sacrificio de Cristo, el sacrificio de Cristo por los pecados de todo el mundo, y que entendamos que Cristo pagó ya por nuestros pecados. Bien, os he mostrado estos dos grandes puntos del mensaje. Os voy a mostrar de una manera ya más rápida algunos puntos colaterales del mensaje, aunque yo sí animo a que leáis más sobre estos temas, que investigáis, porque hay mucho material además traducido ya al castellano que luego os mostraré dónde podéis encontrarlo. Algunos puntos que podemos encontrar como consecuencia de lo que hemos estado hablando. Fijaros, y yo si fuero levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto lo dijo Jesucristo hablando de su muerte en la cruz. Él dijo que la muerte en la cruz será lo que nos atraerá a Él. Es Él, Dios, atrayendo, mostrándonos su amor hacia Él. La atracción es de Él. Romanos 2:4 dice: o menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? ¿El temor al castigo? ¿El ánimo de una recompensa? ¿O es su amor, su benignidad? Eso es lo que nos guía al arrepentimiento. Y cuando vemos su amor, su justicia y lo comparamos con nosotros, lloramos a veces maltrechos, entendiendo que esos pecados nuestros, al que tanto ama, le han llevado a la cruz. ¿Algún punto más? Visto esto, ¿qué pensáis? ¿La salvación es fácil o es difícil? Es fácil. Es nuestra mente caída, con una propensión a ver legalismo, lo que lo hace ver difícil. Porque, hermanos, la salvación para nosotros, si la queremos ejercer nosotros, no es difícil, es imposible. Es imposible. Cristo le dijo a los apóstoles: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La salvación para nosotros no es difícil, es imposible. Pero aceptando la gracia es fácil. Y Jesucristo lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros tendemos a ver el yugo como muy difícil y pesadísima la carga. Hermanos, es nuestra mente caída, es nuestra mente legalista y tenemos que pedir mucha unción del Espíritu Santo para que veamos la verdad tal cual es. Esto es lo que también le dijo Jesucristo mismo a Pablo. Le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A Pablo se le hacía difícil, era él el que estaba dando coces con un aguijón. Debe ser doloroso dar coces contra un aguijón, ¿verdad? La picadura de un aguijón hace daño, ¿verdad? Pues él era él dando coces contra el aguijón. Vemos de otra manera también la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Quién es el que hace toda la labor para ir a por la oveja? Es Jesús. ¿Cómo se presenta esta parábola? Con un animal, ¿verdad? Que es un animal un poco tonto, ¿verdad? Con todo el cariño, las ovejas son muy tiernas y son muy cariñosas, pero es un animal que no es muy listo, ¿verdad? Es incapaz de dar ni el primer paso si se ha perdido. Es el pastor el que va por ella, la coge, la monta y la lleva. Yo buscaré la perdida, Ezequiel 34:16 nos dijo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es Él el que está llamando. Hay una tendencia a pensar que uno busca a Dios. No, yo respondo a Dios, es Él el que me está buscando. Y si yo tengo un ánimo de buscarle, es porque Él lo ha puesto en mí. Yo la verdad es que sé personalmente bastante de esto, porque yo hasta hace 14 años era una persona absolutamente ajena a los asuntos de Dios. De pequeño iba a misa, estas cosas, ¿no? Y yo sé claramente por mi experiencia que Dios fue el que me llamó a mí. Él puso un día claramente en mí el pensamiento de que yo tenía que saber más de Él. Y estaba yo solo caminando por las calles de Madrid. Yo pensé que había sido una idea feliz mía, luego me di cuenta, no, Dios la puso en mí, la puso clara, nítida. Una idea muy importante que la hemos visto implícitamente, pero implícitamente, así que quiero manifestarla y es parte importante del mensaje de 1888. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Este con nosotros, ¿a qué creéis que apela? ¿A una proximidad física? Dios con nosotros, aquí estaría.
Hermanos, no puede referirse a una proximidad física, porque esa proximidad física ya sucedió en el pasado. Por ejemplo, en Jericó, ahí estaba el ángel del Señor, que era Cristo mismo, al lado de Josué. También en el horno de fuego, ¿verdad? No está hablando de una proximidad física, está hablando de una proximidad vivencial. Dios con nosotros, Dios pasando a formar parte de nuestra raza. Esto es lo mismo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién se lo ha dado? Pues la frase la ha indicado claramente, al mundo. Se lo ha dado al mundo, no está hablando de dar proximidad física, es que ha pasado a formar parte de la raza humana. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, 1 de Corintios, quiero que prestéis atención a esto. 1 de Corintios, esto está hablando de un tema que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero nos va a hacer entender. 1 de Corintios 15, 50, 53 dice: porque esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, donde había corrupción por incorruptibilidad, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿A qué transformación se está refiriendo? A la transformación de una carne corruptible en una carne incorruptible, a la transformación de una carne no glorificada en una carne no glorificada. Entonces, cuando está hablando de la carne y la sangre, que no puede heredar el reino de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Es a la carne caída, ¿verdad? ¿Lo veis? Creo que es claro. Está hablando de transformación allí, en la resurrección, y dice que la carne y la sangre, la corrupción, se transformará en algo incorruptible, algo mortal en inmortalidad. Pues bien, después de fijados estos criterios de carne y sangre, la Biblia nos dice, Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo participó de nuestra carne y de nuestra sangre. Por eso nos puede socorrer, porque Él ha pasado por donde nosotros estamos. Cristo no venció las tentaciones porque tenía el poder de Dios. Cristo era Dios, pero dejó su poder de Dios al margen, no lo utilizó. Los milagros los hacía porque se hacía por fe del Padre. ¿Cristo resucitó a Lázaro? Sí. Pedro resucitó a Dorcas. No era en virtud de Dios que Cristo hacía los milagros. Era por fe asido del Padre. Como no fue porque Pedro fuese Dios, porque no lo era que resucitó a Dorcas. No era por su condición de Dios que venció las tentaciones, porque Él participó de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Para quiere decir que esto tiene una consecuencia, tiene una motivación, tiene una importancia. Esto es algo fundamental dentro del plan de redención. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo nos puede socorrer porque Él anduvo con victoria por donde andamos nosotros con derrota. Por eso nos puede socorrer. Cristo redimió a la raza humana porque Él se hizo uno de la raza humana. Cuando Cristo llegó al cielo, lo podéis leer en el último capítulo del Deseado de todas las gentes, pone que cuando la Biblia dice en Efesios que habla de el aceptos en el amado, ahí estaba haciendo acepta a toda la raza humana. Uno de la raza humana estaba allí representando a toda la raza humana. Y si hipotéticamente esto no es así, esto no es lo que dice la Biblia, toda la raza humana se perdiese, todo el resto de la raza humana ya habría sido victoriosa porque está allí representada en uno, en Cristo. Mirad lo que dice esta cita, para que no haya dudas. Esto es el espíritu de profecía. Review and Herald del 22 de agosto de 1907, revestido del manto de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaba salvar. ¿Cuál es nuestro nivel? Aquí abajo, con carne caída. En Él no había engaño ni pecado.
siempre fue puro e incontaminado. Sin embargo, pero, adversativa, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es muy importante para el Evangelio. Esto es el Evangelio, hermanos. Estudiamos hoy en la escuela sabática, y el Verbo se hizo carne. De la descendencia de David, del linaje de David según la carne, Romanos 1:3. Porque hemos visto ahí este para. Esto tiene una finalidad. Tan importante es esto que la enseñanza contraria es la que siempre va a enseñar Babilonia. Mira, es lo que dicen. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Venir en carne, no venir en carne. Venir en carne, o lo que dijeron los magos que estaban alrededor de Nabucodonosor en Daniel 2:13. Los dioses que no moran con la carne. Hay dos religiones en el mundo. La de las obras, donde Dios está alejado y tenemos que hacer algo para ganar su favor o evitar su castigo. La de la gracia, donde Dios baja y se hace carne. ¿Qué es la carne? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué es la carne? Pues el propio Cristo lo dijo en el Getsemaní. Velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pues Él se hizo carne, Él se hizo débil. No solo le dijo a Pedro, a Santiago y Juan, aunque se durmieron, que oraran. Él estuvo orando porque su carne era débil. Su propia carne era débil. Segunda de Juan 7, Juan tuvo esto muy claro. Fijaros cómo comenzaba su evangelio. El Verbo se hizo carne y él luego en las dos cartas, en sus dos primeras cartas, él dice, mira, el engañador, el anticristo, siempre va a enseñar que Jesucristo no ha venido en carne. Esto es lo que enseña la Iglesia romana. ¿Cómo lo enseña? Por medio del dogma de la Inmaculada Concepción. María supuestamente nació inmaculada y Cristo, por las leyes de la herencia, heredó una carne inmaculada. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Otro punto muy importante del mensaje de 1888, el tema del pacto eterno o el nuevo pacto. En la Biblia muestra dos pactos, el antiguo pacto, el nuevo pacto. El nuevo pacto es este pacto, que es el pacto eterno, que recuerda, mirad, esto lo vamos a ver de manera muy de pasada, pero fue un tema muy importante en 1888. Si queréis tener una visión adecuada, correcta de el tema de los pactos, leeros el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas. Allí la hermana White lo describe con total precisión. Después de que ella dijo que Dios le había mostrado en visión que Wagner entendía la verdad. Fijaros lo que dice aquí Pedro en Hechos 3, 25, 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Es Dios el que ha prometido la salvación. El antiguo pacto, un ejemplo del antiguo pacto lo tenemos, y por eso se llama antiguo pacto, lo tenemos ahí en el Sinaí, cuando Dios da los 10 mandamientos, que realmente son promesas de lo que Él quiere hacer con nuestros corazones, y ellos dijeron, sí, obedeceremos, haremos todas las cosas que nos has dicho. Voy a seguir pasando porque llevamos consumido mucho tiempo. Otro punto importante, y vamos acabando. Cristo fue la evidencia de la condenación del pecado en la carne. La evidencia de que no se enseñorá el pecado de nosotros es que en esta misma carne nuestra no se enseñoró de él. Porque lo que era imposible para la ley, ¿veis? Para la ley es imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Algunos dicen, bueno, es que dice en semejanza de carne de pecado. Bueno, podríamos hablar ahí del griego y tal, pero luego dice claramente, condenó al pecado en la carne. Él estaba en la carne. Él condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme de la carne, sino conforme al Espíritu. Un último punto. Este es muy importante. La motivación del creyente.
La motivación del creyente no puede ser la recompensa del cielo, no puede ser el evitar la perdición eterna, porque fijaros, eso no es sino una manifestación con apariencia de religión de egoísmo. Cristo estaba dispuesto a perderse eternamente por salvarnos a nosotros. Hay una pregunta que deberíamos hacernos, y yo os invito a todos a que las hagáis. Si un día os fuera revelado que ha habido un fallo técnico en el plan de redención, ¿seguiréis adelante siguiendo a Cristo por amor incondicional a Él? ¿O diríais, bueno, yo cambio de vida completamente? Es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Hubo otro que estaba dispuesto a perderse eternamente por salvar a sus hermanos, que fue Moisés, cuando Dios le puso a prueba y le dijo, los raeré del libro de la vida, y dice, si les raes a ellos, raen a mí? El mensaje del primer ángel lo que nos invita es a temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, dadle gloria a Él. Y aquí está hablando en 1844, dadle gloria. Ahora, temed a Dios, ¿qué es? ¿Tenerle miedo? Vamos a ver lo que es temer a Dios. Salmos 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Temer a Dios es esperar en su misericordia, no tenerle miedo. La motivación del creyente que ha entendido lo que Dios ha hecho por él en el Evangelio es simplemente dar gloria a Dios. Su foco se quita de él, porque entiende además que el tema de su salvación es un tema que le compete a Dios. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Y precisamente el ministerio de Cristo en el lugar santísimo tiene un propósito que va mucho más allá de nuestra salvación. Cristo está salvando a muchos miles de personas en el lugar santo. En el lugar santísimo pretende convencer por medio de su Iglesia, por medio de la obra que Él quiere hacer en su Iglesia, de su sabiduría, de su amor, ante todo el universo, para dejar de lado de una vez por todas las falsas acusaciones que vertió Satanás sobre él, sobre su amor. Mirad esta cita al deseo de todas las gentes. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Eso, hermanos, es la motivación del pagano, aunque se haya vestido de cristianismo, hermanos. No es el temor al castigo, dice, contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario. Y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Es el amor que ven en él que subyuga su alma. No es el temor al castigo, no es la esperanza a la recompensa. Esto es algo que no nos podemos proponer a nosotros mismos, pero lo que Dios nos invita es a mirarle a Él. Y aquí os muestro, y este es el versículo con el que cierro. Este es el resumen del mensaje de Dios, del mensaje de salvación. Mirad a mí y sed salvos. Dice, contempladme a mí. Vais a contemplar amor, y el amor va a cambiar vuestro corazón. Todos los términos de la tierra. ¿A quién está dirigido este mensaje? ¿A los cristianos? ¿A los adventistas del séptimo día? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este era el último versículo. Hay una diapositiva más porque os quiero mostrar, os he hablado de muchas cosas alrededor del mensaje de Minneapolis de 1888, pero mirad, si queréis, si esto os ha llamado vuestra atención, si ha capturado vuestro interés, podéis leer muchos materiales de Waggoner y Jones y otros relacionados traducidos a nuestro idioma, el castellano, en libros1888.com. Y también podéis encontrar mucho material relacionado aquí y en otros muchos sitios. Este es mi canal de YouTube, Mensaje del Tercer Ángel, donde hay muchos vídeos traducidos del inglés al castellano, otros que son algunas predicaciones directamente en castellano, pero la mayoría de todos esos materiales relacionados con este mensaje de la justificación por la fe. Así que yo he concluido, disculpad por mi extensión, espero que no me haya extralimitado, espero que haya sido de tanto interés para vosotros como un día lo empezó a ser para mí.
Y creo que ahora cantaremos un himno después, pero creo que va a haber un turno de respuestas, de preguntas, y no sé si de respuestas, no sé si podré responder, espero que sí, con la ayuda de Dios.